Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Con nosotros, el conductor de esta entrega, Pastor Juan Francisco Scroggins. Quisiéramos aprovechar el momento para saludar a esa gran cantidad de hermanos y amigos que dan seguimiento a este estudio y decir que como este material se sube cada día a nuestras redes sociales, especialmente al canal de YouTube de Radio Amanecer, queremos agradecer a esa gran cantidad de amigos que se encargan de bajar el programa, de estudiar con nosotros después que se presentan estos estudios. Hay muchos que no lo pueden tomar en la hora adecuada y entonces bajan en el programa para estudiarlo y estuvimos haciendo una revisión de la cantidad de personas que visitan nuestra página y cómo bajan el contenido de Radio Amanecer en Estudio. Un abrazo fuerte. Les motivamos para que sigan compartiendo este material de estudio con sus seres amigos, con sus familiares y de verdad reiteramos a nuestros hermanos de YouTube y las redes sociales en sentido general que sintonizan nuestra emisora y estudian con nosotros estas lecciones. Muchas bendiciones. Avanzamos. En esta semana vamos a esta parte del estudio de hoy, los 2 mandamientos principales. Es el título de la lección que estaremos abordando en este día, los 2 mandamientos principales. Recuerden que esta es la lección número 12, amor y justicia, los 2 mandamientos más importantes. Y el pasaje de la Biblia que estamos memorizando en esta semana, 1 de Juan 4:20, si alguno dice yo amo a Dios, pero odia a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? 1 de Juan capítulo 4, verso 20. Aquí en cabina es un placer como cada día saludar a nuestro gran hermano, amigo, compañero de estudio aquí en Radio Amanecer en Estudio, al doctor Cristian Veras, quien está con nosotros haciendo los comentarios a estas lecciones. Pastor Veras, deseamos mucha paz y prosperidad en el nombre de nuestro Señor Jesucristo para usted y su familia. Muchísimas gracias, apreciado amigo, Pastor Juan Francisco Scroggins. Bendiciones, que Dios pueda seguir guiando y dirigiendo su vida hoy y siempre. Amén. Reciban un abrazo en Jesús, amigos y hermanos que a esta hora estudian al junto nuestro esta lección tan interesante. Les invitamos para que de inmediato podamos hablar con Dios. Querido Padre, gracias una vez más. Iniciamos este día agradeciéndote porque nos permites no solamente estar en pie, no solamente estar vivos, sino también de poder estudiar tu palabra, alimentarnos con el pan de vida. Gracias, oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pastor, así en 30 segundos, ¿usted tiene una idea de lo que estaremos estudiando en el próximo trimestre, ya que estamos abordando la lección número 12? Claro que sí, el próximo trimestre estaremos estudiando cómo enseñar profecías, ¿no? Uh-huh. Es un tema que tiene que ver con profecías bíblicas. Así es. Quisiéramos hacer un llamado de inmediato a la población para que se vaya interesando ya por tener en su casa, en sus manos, la próxima guía de estudio que nos va a hablar acerca de cómo poder interpretar bien las profecías y cuáles son los pasos que nosotros debemos dar en torno a lo que tiene que ver con profecías bíblicas, que muchas personas parece ser como que es medio complicada, pero dejar que la Biblia se vaya interpretando sola, como nuestros pioneros tenían la idea, notamos que vamos a aprender muchísimo sobre profecías bíblicas. Vamos, pastor, entonces a lo que es nuestra entrega de hoy, donde vamos a hablar sobre los 2 mandamientos principales. Analizar la Biblia, encontramos que hay 10 mandamientos, pero que en una ocasión Jesucristo
lo resumió en 2 grandes mandamientos. ¿Usted podría recordarnos básicamente cómo fue que Jesús resumió sus mandamientos? Así es, pastor. Muchas personas hablan de un resumen en los mandamientos, como si se tratara realmente de un texto lingüístico, literario, cualquier trozo literario, así por el estilo. Sin embargo, realmente el término de resumir está dado en que Jesús enfatizó los primeros 4 mandamientos que tienen que ver con el amor a Dios, hacia Dios, que están en la primera tabla, y los 6 mandamientos que tienen que ver con el amor al prójimo, que se encuentran en la segunda tabla. Ellos dicen: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Ese amor al prójimo incluye, como por ejemplo, honra a tu padre y a tu madre, no matarás, no robarás, no cometerás adulterio, no fornicarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Sin embargo, nosotros podemos ver que en contraste, o no en contraste, sino en la otra tabla, que tiene que ver con el amor a Dios, como no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. No lo estoy diciendo en orden, pero tal vez si los quieren ver en orden, por ejemplo, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imágenes de ellos, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Y luego está el 4º mandamiento. Esos 4 tienen que ver con el amor hacia Dios, nuestra responsabilidad hacia Dios. Y los otros 6, repito, la responsabilidad hacia nuestro prójimo. Lo que es evidente naturalmente de que cuando nosotros guardamos los 4 primeros, estaríamos en condiciones para guardar los 6 restantes. Y por eso es que dice que se resume en 2. No es que son 2, es que realmente el énfasis de los primeros 4 es amar a Dios, y el de los segundos es amar al prójimo, lo que termina siendo amor a Dios en sentido general, porque para poder amar al prójimo, evidentemente hay que tener el amor de Dios en el corazón. Esa es la idea. Si uno fuera a decirlo en pocas palabras, el mandamiento es que nos invita a desarrollar el amor de Dios en nuestras vidas. Eso es así. Por lo tanto, cuando se dice que se hace un resumen, es sintetizar el mensaje que está impregnado. Lo que implica es sencillamente que, en pocas palabras, el contenido de un mensaje corto o largo, se puede decir que en esas expresiones está todo el contenido, como es el caso de los 2 mandamientos principales. Y a fin de reflexionar acerca de lo que podemos hacer de manera individual y de forma colectiva para promover el amor y la justicia de Dios en nuestro mundo, conviene en ese sentido que nosotros, pastor y amigos oyentes, podamos concentrarnos en lo que Dios nos ha ordenado. Ya encontramos una historia bien interesante que se registra en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 22, los versículos del 34 hasta el 40. Allí encontramos una expresión bien interesante. Los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó para tentarle, diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y gran mandamiento, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. Y aquí nos encontramos entonces, pastor, el énfasis que el mismo Jesús, en esta conversación que tiene con los fariseos, le habla acerca de lo importante que es desarrollar el amor de Dios en la vida del ser humano, porque consecuentemente cuando el amor de Dios está en uno, la tendencia es amar también a nuestros semejantes. Así es, y usted acaba de decir que los fariseos oyendo, la traducción pudiera decirse que ellos oyeron,
por eso es que en el Evangelio de Marcos, el capítulo 12, versículos 28 al 34, un texto paralelo a este, está diciendo que acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el gran o el primer mandamiento de todos? Jesús les respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. ¿Por qué Jesús dijo que este era el principal mandamiento, el gran mandamiento? Ya Él está repitiendo algo que la ley, de hecho, decía en el libro de Deuteronomio, de que Dios, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, y que el principal deber del ser humano es amar a Dios. Porque ya he dicho que amando a Dios, evidentemente amaremos, tendremos amor, y no solo amor, sino amor genuino, tanto para nuestro prójimo como para nuestros congéneres en sentido general. De manera, pastor y estimados amigos, que me agrada el texto paralelo en el Evangelio de Marcos, porque note lo que dice el versículo 32, cuando dice: y amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con todo el alma, con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo es más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Estamos hablando de este hombre que cuestionó a Jesús. Que era un abogado de la ley que fue a tentarle. Y Jesús entonces utilizó la misma pregunta que él estaba haciendo para cuestionar el interior de su corazón. Y él se dio cuenta que estaba obrando mal y respondió acertadamente. Por eso, pastor, amar a Dios es más grande que los sacrificios, que todos los holocaustos. Ya hoy usted dirá: nosotros no sacrificamos, pero tal vez venimos a la iglesia, o tal vez traemos ofrendas para algún propósito, y no es que dejemos de hacer eso, porque la Biblia dice que tenemos que hacerlo, pero cuando amamos a Dios, haremos esto con todo el corazón. Pastor, en ese mismo diálogo hay una idea muy interesante que es necesario que podamos ampliar, y usted hizo mención que dependían de esos mandamientos, dependían la ley, pero en el relato, en este cuadro, el mismo Señor dice: de estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Sería importante que usted nos ayudara a ampliar el concepto cuando estamos hablando que de esos dos mandamientos, el amor supremo a Dios y luego al prójimo, dependen toda la ley y los profetas. Cuando habla de toda la ley y los profetas, ya nosotros entendemos que los profetas fueron aquellos que vivieron básicamente en el Antiguo Testamento que se está citando aquí, y se está hablando de la ley y los profetas. Básicamente, ¿qué tipo de relación tiene con esos dos mandamientos, el amor supremo a Dios y el amor al prójimo? Hay una relación muy estrecha, y es que el clamor de los profetas era un llamado a guardar la ley de Dios en todo el sentido de la palabra. Pero cuando habla específicamente de la ley y los profetas, se está refiriendo en primer lugar al Pentateuco. La ley, al Pentateuco, y los profetas son los libros proféticos, conocidos como libros proféticos, tanto profetas anteriores como profetas posteriores, que hablaron en nombre de Dios y cuyo llamado específicamente fue a sostener una relación, abrazar una relación fructífera con Dios, un llamado a un cristianismo real, vivo, porque el pueblo de Israel vivió un cristianismo vacío, y Dios lo está llamando a vivir un cristianismo genuino, sincero, de corazón, y eso es naturalmente desprendido de acuerdo al amor de Dios. Por eso se llama la ley y los profetas. Perfecto. Hay una segunda parte de la lección del día de hoy que tiene como una estrecha relación con lo que se citó aquí en Mateo capítulo 22, el 34 al 40,
donde se le hace referencia a los mandamientos de la ley de Dios, que se pueden visualizar la importancia de ellos cuando amamos a Dios de todo corazón y al prójimo como a uno mismo. Que hay una idea muy importante en el Evangelio de Mateo capítulo 19, que es el encuentro que tiene el joven rico con nuestro Señor Jesucristo con ciertas inquietudes, donde Él se le acerca y le dice: Señor, maestro bueno, ¿qué cosa debo hacer para tener la vida eterna? Y de inmediato hay una reacción de parte de Cristo. Dice: ¿por qué me llamas bueno? Si bueno es uno solo, más si es Dios, más si quiere entrar en el cielo, en la gloria, pues en este sentido guarda los mandamientos. Y el joven pregunta cuáles, y Jesús cita los mandamientos que están relacionados con el prójimo, y él dice: todo esto lo he guardado desde mi juventud, ahora ¿qué más me falta para entrar en la vida? Háblenos un poquito sobre ese encuentro del Señor Jesucristo y la propuesta de nuevo que Jesús hace a este joven de guardar los mandamientos. ¿Es acaso que se confirma lo que muchos piensan de que, y en aquel entonces, que guardando los mandamientos se podía obtener la vida eterna? Y si no es así, ¿cuál es el significado real de este encuentro entre Jesús y el joven rico? El significado real del encuentro entre Jesús y el joven rico era el énfasis. Jesús quería resaltar, no solo a beneficio de este joven, sino a beneficio todavía de nosotros hoy, de que nosotros debemos poner más amor a Dios que a cualquier cosa en este mundo. El joven rico no tenía problemas con los mandamientos que tenían que ver hacia Dios, era con el prójimo. En la segunda tabla, él guardaba de manera cabal los mandamientos que estaban en la primera tabla. Por eso es que dice: todo esto lo he guardado desde mi juventud. Pero entonces Jesús le dijo: hay una cosa que te falta. Porque Jesús entendió de hecho que el joven hacía todo el esfuerzo posible para guardar eso. Ahora te falta algo. Vende todo lo que tiene y dalo a los pobres. El pedirle que vendiera todo y lo diera a los pobres era un desprendimiento por amor a Dios. Si en verdad el amor de Dios estaba en él iba a hacer aquello porque el amor al prójimo lo iba a motivar, motivado por supuesto a su vez por el amor a Dios. Sin embargo, el joven realmente no estaba completo, porque ningún ser humano puede estarlo. Y Jesús quiere enfatizar: nosotros llegamos solamente a obedecer a Dios cuando nos cubrimos con la justicia de Cristo. Me parece, pastor, también que ahí impera en la vida del joven rico algo teórico. Tenía mucho conocimiento de la ley, y nos imaginamos también que estudiaba la actuación de los profetas en el Antiguo Testamento, porque ante esta conversación, este diálogo, él, según el relato bíblico, ¿no?, él reacciona como muy espontáneo y dice: cuando Jesús cita los mandamientos que tienen que ver con el amor al prójimo, dice: todo esto lo he guardado desde mi mocedad, desde mi juventud, ahora ¿qué más me falta? Y es el énfasis entonces que se hace: si quiere entrar en la vida, vende lo que tiene y dalo a los pobres, como un punto de reflexión para el rico. Porque hemos dicho, pastor, que en este pueblo y en todo el mundo hay gente que son sumamente conocedores de la palabra de Dios y pueden citar y recitar porciones completas de la Biblia, pero cuando va a lo que es la praxis de lo que implica ser un verdadero seguidor de Cristo, entonces como que uno se quema. Y esto fue lo que pasó con el joven rico, que estaba bien aferrado a las riquezas terrenales, que rechazó la oferta de vida eterna que le dijo el Señor Jesucristo, porque estaba aferrado a sus bienes materiales. Así es, y es importante ver, pastor, de que algunas veces nosotros creemos tener amor y ese amor no es verdadero. El amor del joven rico hacia Dios no era verdadero. Pareciera ser que tenía problemas con el prójimo. Pareciera ser que confiaba bastante en su riqueza, estaba muy apegado a ella, y que en algún momento tal vez Jesús haya tomado un ingrediente que le faltaba en realidad, porque le dijo: una cosa te falta, vende todo lo que tiene y dalo a los pobres. ¿Acaso no fue drástico Jesús con el joven rico? Posiblemente sí. Ahora bien,
Jesús no nos pide más de lo que podemos dar, nunca. De hecho, tal vez le hizo la propuesta porque Dios conocía la intención del joven, sabía que esto era el motivo, podría ser el motivo para llevarlo a reflexionar, pero Jesús sabía evidentemente que el joven no lo iba a hacer. Tal vez, si lo hubiese hecho, Dios lo hubiese ganado de otra manera, infiero yo. Hay algunas ideas muy interesantes, pastor, que algunos autores presentan con relación a este encuentro de Jesús con el joven rico. Y estas posiciones tan interesantes tienen que ver con el mismo accionar y las respuestas del joven rico y lo que Jesús le recomienda. Él dice, en el Evangelio de Marcos, se nos dice que él se arrodilló delante de Cristo, un acto de adoración, y le reconoció como bueno, que bueno solamente para el judío era Dios. Entonces, esto tiene una implicación. El joven rico reconoce que lo que pide a Cristo Jesús, Él se lo puede dar porque es Dios. El único que puede dar vida es el Señor, y él lo reconoce, y con el hecho de que se arrodille, está diciendo, yo te reconozco como Dios. Pero Jesús veía que con esas buenas intenciones que tenía el joven rico no era necesario, y en ese diálogo, en esa discusión, Jesús les recomendó esto porque algunos autores piensan que él también incluso tenía problemas con el mandamiento de honrar a papá y a mamá. Hay una descripción bien interesante que Jesús va citando los mandamientos que tienen que ver con relación al prójimo, lo va citando en orden, y no había citado en primera instancia el 5º mandamiento porque quería alcanzar a un joven rico, y algunos dicen que este joven rico estaba respondiendo a lo que en aquel entonces se conocía como corbán, el dinero que debía emplear para la protección y honrar a su papá, lo invertía en el asunto del templo y en confabulación con los sacerdotes del templo, pues lo exoneraban del compromiso del mandamiento de honrar a papá y a mamá. Y entonces ese diálogo es tan interesante que Jesús hizo todo lo posible para alcanzar a este muchacho y pudiese encontrarse ciertamente con el mensaje salvador de nuestro Señor Jesucristo. La debilidad aparente del joven rico, repito, tiene que ver con la segunda tabla, los mandamientos que tienen que ver con el prójimo. Parece que él entendía que su relación con Dios podría estar bien descuidando lo que tenía que ver con el prójimo. Y ya mi compañero hablaba del descuido paternal, posiblemente de sus padres, con el término corbán. Corbán es traducido como ofrenda, es traducido como don, regalo. Sin embargo, también podría traducirse como manutención. O sea, el deber de un hijo hacia sus padres cuando ya no pueden trabajar, cuando están adultos, cuando las fuerzas se han ido, es suplir, es cuidar a ese viejito, a esa viejita, es estrecharlos en su pecho, darle un abrazo, un beso en la cabeza, decirle te amo papá, te amo mamá, y por supuesto hacerlos sentir amados, cuidados y protegidos. Volvieron a ser niños prácticamente, y pareciera ser que era uno de los problemas del joven rico, pero esto no es solo una historia más. Eso se escribió para nuestra enseñanza. ¿Qué estás haciendo por tus padres hoy en día? ¿Cómo te comportas con ellos? ¿Suples para tus padres o solamente estás acumulando con avaricia para tu futuro sin pensar en las 2 personas que después de Dios te dieron la vida? Eso es así. Cuando tengo que hablar de este tema, me gusta llevar a la gente, como usted lo está haciendo, pastor, a una profunda reflexión. Que examine justamente la forma, el estilo de vida que usted lleva y qué estilo de vida tienen sus padres. ¿Cuánto tiempo tiene que no lo visita quizás allí en el campo o en la misma ciudad? ¿Cómo están viviendo? ¿Cuáles son sus necesidades? Y este encuentro del joven rico con Cristo Jesús debió llevarlo a pensar en esas cosas y entonces accionar en la dirección correcta. Si yo reconozco que Cristo es mi Salvador, si le adoro como mi Salvador, aquí hay un asunto también, pastor, de justificación por la fe. Él conoció a Cristo y entonces accionó para seguir creciendo en el camino, y sin embargo
sus pasos quedaron cortos porque había un punto muy oscuro en la vida de este joven rico que no quería abandonar, y era el amor al dinero, que sencillamente no lo pudo vencer. La historia dice que el joven rico se fue triste porque tenía muchas posesiones, y más de allí nosotros no podemos decir porque el texto finaliza allí. ¿Qué pasó después con este personaje? No sabemos si se arrepintió, no sabemos si volvió o sencillamente decidió mantener su posición. Lo cierto es que esa historia se escribió, y si estamos hablando acerca de este principio del amor, es para que el amor toque nuestros corazones y también podamos reaccionar de manera correcta ante el llamado de Cristo de amar profundamente a Dios, de amarle a Él y amar al prójimo como a nosotros mismos. Por eso es que realmente amar al Señor, que Jesús nos está invitando a que amemos a Dios sobre todas las cosas, citando a Deuteronomio 6:5, tiene que ver con que mediante el poder y la gracia de Cristo, una persona pueda comenzar a observar solamente así los preceptos de la ley divina como se ha estado presentando. Con la justicia de Cristo es como podemos llegar a hacer eso, porque debe tener alguien para guardar la ley, debe tener amor en el corazón, evidentemente. ¿No es así, pastor? Claro que sí. Por eso Romanos capítulo 8, versículos 3 y 4, Pablo dice que lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo, en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Es decir, la obediencia a Dios, que naturalmente no nace del amor, es tan imposible como inútil. O sea, si queremos obedecer a Dios no basado en el amor, es imposible y a la vez es inútil. Y pareciera ser que este era el caso del joven rico, y que muchos de nosotros tenemos mucho también del joven rico en nosotros mismos. Por eso, pastor y estimados amigos, la persona que automáticamente ponga su vida en armonía con la voluntad divina, como está expresada en los mandamientos de Dios, tendrá una fuente de amor que no solamente salte para Dios o brote para Dios, sino también para sus semejantes. Señores, llegamos al final de esta entrega de Radio Amanecer en Estudio. Qué maravilloso es estudiar la palabra de Dios bajo la dirección del Espíritu Santo, y esperamos que este tema que hemos estudiado en el día de hoy, los 2 mandamientos principales, nos ayuden a seguir adelante, pidiéndole al Señor que guíe nuestra vida para amarle a Él y amar a nuestros semejantes como ordena su palabra. Padre, oramos a ti en esta hora para agradecerte porque tú eres bueno, bondadoso, y amparado en ese amor, queremos que desarrolle en nosotros el buen deseo también de amarte profundamente a ti en primer lugar y amar a nuestros semejantes. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.